Listo, muy bien. Entonces vamos a comenzar con eso. Estábamos viendo, en la clase pasada estábamos analizando los medios probatorios. Espérenme, yo abro aquí una pequeña diapositiva que tengo que nos sirva de ayuda. Listo. Y a ver si las comparto acá. Estamos viendo los medios probatorios y empezamos por la declaración de terceros, ¿cierto? El testimonio. Fue el primero que vimos. Listo, perfecto. Entonces vamos ahora a continuar con los otros medios probatorios. ¿Listo? Vamos entonces a pasar a hablar de la declaración de parte. La declaración de parte. ¿Sí? La declaración de parte la vamos a encontrar a partir del artículo 191 del Código General del Proceso. Primero digamos que es la declaración de parte. La declaración de parte es una prueba testimonial. Es decir, que se basa en que una persona, Juan Pablo me estaba levantando la mano. Ah, ya no lo vi. Yo no sé. Es que vi una manito ahí. Es que ustedes pueden, si no estoy mal, desde reacciones o por ahí hay uno que es como una manito así para preguntar algo. Pero no lo vi. O sea, vi que tenía la manito levantada, pero no sé qué era lo que necesitaba. Listo. Ahí se volvió a conectar. A ver, yo le digo. No, pero ahí todos deberían tener audio. Ah, pero me parece que ni Manuela ni Estefa, no me escucha nada. Ni usted me escucha a mí, ni yo lo escucho a usted. tienen que hundirle en el primer cosito. Es que cuando uno va a entrar aparece si le quiere quitar el audio a la sesión. Entonces tiene que mirar que no le Micrófono. active eso. Sí, pero el problema es que él no me escucha a mí. Por eso, profe, no le puede escribir de pronto, porque hay Sí. que hundirle en la parte inferior, en el primer cosito hay pues hay como una camarita, algo así, uno le hunde ahí. Mira, sí. Ujú. Bueno, ahí le escribí por el chat. Muy bien, entonces continuemos con el tema que venimos trabajando. Estamos hablando de la declaración de parte. Con la declaración de parte tenemos la siguiente situación. La idea de la declaración de parte es lograr una confesión. Es decir, yo lo que quiero es que interrogando a las partes se pueda obtener una confesión de los hechos que dan de los cuales nace la demanda o nace la contestación. Y aquí viene el primer problema que nos genera este medio de prueba. Dentro del civil no está claro si en la declaración o interrogatorio de parte, cuando yo lo pido, lo puedo solicitar para interrogar a mi propio representado. O si solamente lo voy a utilizar para interrogar a la contraparte. ¿Por qué viene la duda? ¿Por qué viene la duda? Porque en el proceso penal, si hay una declaración o interrogatorio de parte, únicamente se puede interrogar a la contraparte, es decir, la fiscalía interrogará al acusado y la defensa podrá interrogar, en este caso, a la fiscalía, ¿cierto? Que sería la otra parte. Pero dentro del derecho civil, en el Código General del Proceso, no está claro si solamente se puede utilizar la
declaración de parte o el interrogatorio de parte para interrogar y hacerle preguntas al contrario. Como eso no está claro, lo que se hace actualmente es que los jueces permiten que tanto el demandante como el demandado hagan preguntas a cualquiera de las dos partes indistintamente. ¿Sí? Entonces, hoy en día se maneja así. Ya me ha tocado en varios procesos donde los jueces simplemente habilitan que se pueda preguntar, o incluso usted a su propio cliente y la contraparte le pregunte a su cliente. Y que usted le pregunte al contrario y el abogado de él le pregunte también. ¿Sí? Entonces, esa es la primera clave que vamos a ver hoy, que el interrogatorio de parte se puede realizar a mi parte y a la otra en civil por ahora. Porque uno hablando con jueces y hablando con profesores al respecto de este tema, siempre genera esa discrepancia de cómo es posible que en esta audiencia me hayan dejado a mí preguntarle a mi cliente. Eso no tiene sentido. Y es por eso, porque en el Código General del Proceso no dice de manera específica si se puede o no, como sí lo dice en el Código de Procedimiento Penal, donde dice que el defensor no le puede preguntar al acusado, ¿sí? O sea, usted no le puede preguntar a su propia parte. Entonces, tenemos ese punto. ¿Listo? Entonces, el objetivo de la declaración o interrogatorio de parte, lograr una confesión. Segundo, se le puede preguntar en civil incluso al mismo representado de uno. Tercero, este medio probatorio está regulado a partir del artículo 191 del Código General del Proceso. Pero si nosotros revisamos el artículo 191, les voy a compartir aquí en mi código. Denme un segundito. Aquí está compartiendo mi código. Este es el artículo 191, pero miren que aquí me están hablando de declaración de parte y confesión. Entonces, esta primera parte me habla de la confesión. Entonces, mire que dice requisitos de la confesión: confesión de litisconsorte, confesión por apoderado judicial, confesión por representante, declaraciones de los representantes de personas jurídicas o de derecho público, indivisibilidad de la confesión y la divisibilidad de la declaración de parte, infirmación de la confesión, interrogatorio de las partes. Entonces, hasta el 198 no vamos a empezar a hablar del interrogatorio de parte. ¿Por qué se me están mezclando esos dos temas? Ya se los dije. El objetivo primario de la declaración de parte es lograr la confesión. Entonces, como ese es mi objetivo, yo lo que necesito es hacerle preguntas a la persona para lograr que ésta confiese la comisión de un hecho o confiese, sí, el hecho que a mí me interesa. En el caso del penal, lo que yo intento es que la persona confiese la comisión del delito. En el caso del civil, por ejemplo, que confiese que la deuda sí es existente, que confiese que él sí es poseedor, que ejerce los actos de señor y dueño, en fin. ¿Sí? Ya dependiendo del proceso, yo necesito preguntar sobre algo en específico. Entonces vamos a ver ese artículo 198, que es el que venimos, con el que vamos a empezar a revisar esta situación del interrogatorio de las partes. Lo primero que nos habla el código es que el juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. ¿Quiere decir esto que el juez puede pedir las pruebas por iniciativa propia, de oficio, o puede pedir las pruebas por declaración, por solicitud de alguna de las dos partes en la demanda o en la contestación? Casi en todos los procesos, por no decir todos, el juez, si las partes no la piden, fija el interrogatorio de las partes. Porque ese interrogatorio es el que lleva al juez a identificar de manera real si las partes sí saben qué es lo que están haciendo ahí, cuál es el proceso, cuál es el conflicto, por qué se está oponiendo, dónde se está generando el problema, para el juez poder identificar la raíz, el punto clave del conflicto. ¿Listo? Sigamos leyendo este artículo 198 del Código General del Proceso. Yo los vuelvo a poner aquí. Aquí en el inciso segundo. Las personas naturales capaces deberán absolver personalmente el interrogatorio.
quiere decir que los incapaces no pueden absolver el interrogatorio personalmente. Y obviamente no habrá interrogatorio para las personas jurídicas, porque la persona jurídica es una ficción, no existe per se la ficción, la persona jurídica, sino que es una ficción que se hace. Sin embargo, dice, cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios, generalmente cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo, cuantía o materia, o manifestar que no le constan los hechos o que no esté facultado para obrar separadamente y que no esté dentro de sus competencias, funciones, atribuciones. Para esos efectos es responsabilidad del representante legal informarse suficientemente. ¿Qué es lo que acabamos de leer? Dijimos que el interrogatorio lo deben realizar las personas naturales capaces personalmente. Y acabamos de decir que las personas jurídicas no pueden hacer una declaración de parte porque la persona jurídica per se no existe, es una ficción. Eso no quiere decir que cuando hay personas jurídicas no haya interrogatorio de parte. En ese caso se cita es al representante legal de esa persona jurídica. Y aquí viene lo más interesante de este artículo, que llega y nos dice, ese representante legal que tiene que comparecer al proceso no se puede excusar diciendo, no, es que a mí me acaban de nombrar, es que eso fue mi anterior, el anterior representante legal, como ocurre con los políticos, que mire que siempre llega el político nuevo y entonces le echa la culpa al de atrás. ¿Sí? Cualquier cosa que de malas fue el de atrás, ese no fui yo. ¿Sí? No, yo no sé, es que eso fue el mandato, uy, que me caigo aquí, eso fue el mandato que dio el alcalde anterior. ¿Sí? Eso no se puede hacer por una expresa disposición del Código General del Proceso. Porque, ¿qué es lo que le dicen? Si usted va a asumir ese cargo, usted asume la responsabilidad de las decisiones tomadas anteriormente y usted se tiene que informar de todo lo que ocurrió anteriormente. Entonces, usted no puede contestar, no, es que a mí eso no me consta porque es que yo acabé de entrar al proceso. Entonces, tiene que decir, sí, hombre, yo en ese momento no era el representante legal, pero el representante legal era tal persona y lo que pasó fue esto y se hizo aquello y se firmó esto y se hizo, sí. Entonces no se puede alegar que se desconoce o que no se tienen los hechos, los conocimientos suficientes sobre los hechos. Mírelo aquí, cuando una persona jurídica tenga varios representantes o mandatarios generales, cualquiera de ellos podrá concurrir a absolver el interrogatorio de parte, sin que pueda invocar limitaciones de tiempo. No, es que yo no puedo, es que yo no estuve, es que cuantía, materia o manifestar que no le constan los hechos, que no está facultado para obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Si usted vino aquí como representante legal de Almacenes Éxito, usted tiene que responder todas las preguntas que se le hagan dentro de este proceso. ¿Listo? Esa es la clave del interrogatorio de parte de personas jurídicas. Ya si estamos hablando de personas naturales, pues simplemente la persona comparece al proceso y rinde la declaración en ese interrogatorio. Muy bien. ¿Cómo funciona el interrogatorio? Eso lo encontramos en el artículo 202 y 203. A ver, yo les comparto aquí la pantalla otra vez. En el 202 dice, el interrogatorio será oral. ¿Por qué se hace esa precisión de que será oral? Porque antes, con el Código de Procedimiento Civil, se daba la posibilidad de que se hiciera el interrogatorio de manera escrita, es decir, que yo mandara las preguntas, la persona resolviera esas preguntas y las mandara en un escrito, como hacer un examen o un trabajo, ¿sí? Ahora se impone, gracias al artículo 202, que la primera frase es el interrogatorio será oral, ¿sí? Sin embargo, mire lo que me dice, el peticionario podrá formular las preguntas por escrito, en pliego abierto o cerrado, que podrá acompañar al memorial que pida la prueba. Si bien la respuesta tiene que ser oral, lo que sí puede hacer el que pide la prueba es mandar las preguntas por escrito. Entonces, usted lo que hace, señor juez, le solicito interrogatorio de parte a la señora Giselle Barona, demandada en este proceso, para que responda a las siguientes preguntas y le hago las preguntas en escrito. Se puede hacer así.
O simplemente puedo pedir, señor juez, solicito el interrogatorio de parte a la señora Giselle Barona demandada en este proceso y las preguntas las formularé dentro de la audiencia. Y llegados a la audiencia, entonces se formulan las preguntas. Se puede hacer de las dos maneras. ¿Por qué me interesaría a mí presentar las preguntas de manera escrita? Supóngase que yo no puedo asistir a la audiencia y me toca sustituir el proceso, me toca sustituir el poder para que vaya otro abogado. Entonces yo podría hacer las preguntas por escrito, ¿sí? Y que el otro abogado que me está sustituyendo simplemente llegue a corroborar en esa audiencia que sí se van a preguntar las cosas que yo pedí en esa audiencia. Es una posibilidad, ¿sí? Es una posibilidad que tenemos. El interrogatorio nos sigue diciendo el mismo artículo 202. Dice, acá en el inciso tercero, el interrogatorio no podrá exceder de 20 preguntas, pero el juez podrá adicionarlo con las que estime conveniente. Entonces, ojo con esa regla. Ya sabemos, el interrogatorio, primera regla del interrogatorio de parte, debe hacerse oral, pero las preguntas se pueden dar por escrito. Otra regla, el interrogatorio debe constar de máximo 20 preguntas. Sin embargo, si el juez considera necesario, él podrá adicionar preguntas nuevas para dar claridad sobre algún hecho que quede en el aire. También sigue el código. El juez podrá adicionarlo con las preguntas que estime conveniente. Y aquí es donde está la otra parte. El juez excluirá las preguntas que no se relacionen con la materia, o sea que impertinentes. Se excluyen las preguntas impertinentes. Las que no sean claras y precisas, o sea, preguntas vagas, donde no hay claridad sobre qué es lo que estás preguntando, ¿sí? Las que hayan sido contestadas en la misma diligencia o en interrogatorio anterior, o sea, inútiles, porque si ya se contestaron, si ese hecho ya se respondió en otra diligencia o en otro interrogatorio, se vuelve inútil. Recuerden que la definición de inútil es intentar demostrar un hecho con una prueba, pero ese hecho ya había sido demostrado con otra. Entonces tenemos, se excluyen las preguntas impertinentes que no tienen relación con la materia. Las preguntas inútiles que ya fueron resueltas con otro medio de prueba anterior. Las que hayan sido contestadas en la misma diligencia, las inconducentes, o sea, las preguntas que no son idóneas para demostrar el hecho y las que son manifiestamente superfluas. ¿Sí? Una cosa superflua es una cosa que no tiene profundidad, que no tiene fondo, que no tiene importancia. Es como que yo le pregunte, ¿qué tal amaneció usted hoy? Está haciendo buen clima, ¿cierto? Eso no tiene nada, eso es una pregunta superflua. Sí, entonces esas clases de preguntas superfluas se tienen que eliminar del interrogatorio. Entonces mire que volvemos al mismo requisito o al mismo tema de los requisitos probatorios. Se eliminan las preguntas que son inconducentes, es decir, que no son idóneas, las preguntas impertinentes, que no tienen relación con la materia, y las preguntas inútiles, que ya fueron probados esos hechos con otro medio de prueba, que ya fueron respondidos. ¿Sí? Acuérdese que la conducencia es que usted sí pueda probar con ese medio determinado hecho. Recuerden que las pruebas siempre, usted pide pruebas para demostrar un hecho. Es decir, si yo pido un interrogatorio de parte, es para demostrar algo. ¿Qué es lo que vas a demostrar? Hombre, que la persona sí debe el dinero. Listo. Cualquier pregunta que vaya encaminada a demostrar otra cosa será impertinente, porque es que usted lo que quiere demostrar es que la persona sí debe el dinero. ¿Listo? ¿Cómo puedo demostrar yo eso? ¿Qué sería una pregunta pertinente? Señora Giselle, sírvase responderle al juzgado.
¿Es cierto sí o no que usted firmó el pagaré que se encuentra aportado dentro del expediente? Y entonces la persona tendría que responder sí o no. Si usted dice sí, yo lo firmé, ¿qué quiere decir eso? Que ese título valor fue firmado por usted y usted reconoce como suya la firma. ¿Listo? ¿Es cierto sí o no que en el pagaré que usted firmó se menciona que se debe pagar la suma de 15 millones de pesos el día 31 de marzo de 2019 a la señora Tatiana Montoya? Entonces Giselle dice, sí, ahí se menciona eso, sí señor. Sírvase decirle al juzgado qué tanto a día de hoy, marzo 18 de 2020, le ha cancelado usted por concepto de ese pagaré a la señora Tatiana Montoya. Ah, no le he consignado nada. Ahí que acaba de reconocer que usted firmó la deuda, que contrajo la deuda y que no ha pagado nada. ¿Sí? Si yo le hago una pregunta con la que yo no puedo demostrar que usted sí debe, esa prueba se rechaza. Recuerden que las preguntas tampoco pueden ser capciosas, tampoco pueden inducir a error y tampoco pueden tener implícita la respuesta. ¿Cómo así? Yo no puedo preguntarle, Giselle, ¿cierto que usted no ha pagado? Porque es que mire que yo le estoy dando la respuesta dentro de la pregunta. Sí, como cuando uno le dicen, cierto que sí, cierto que sí, cierto que sí. Hombre, vos estás influyendo en la persona que responde, entonces esa pregunta está mal hecha y el juez ahí mismo le puede decir, se excluye esa pregunta. Incluso a veces es bueno presentar las preguntas por escrito para eso, para que el juez las revise previamente y que no me las vaya a excluir después. Sin embargo, hay que advertir que dentro de la práctica de la prueba, si uno se percata que la contraparte está haciendo preguntas, superfluas o de cualquiera de estas que estamos mencionando, la parte puede levantar la mano y objetar la pregunta, decirle, señor juez, objeto esa pregunta por ser impertinente o inconducente o lo que sea, ¿sí? Y el juez debe analizar y tomar la decisión en ese mismo momento. Ahí mismo el juez dice, sí, se acepta la objeción o no se acepta, retire, continúe. Entonces, si el juez no limita la pregunta, la contraparte tiene la oportunidad de ahí mismo levantarla, pero toca de una, porque como estamos ahí en un intercambio oral, la persona puede salir a responder. Entonces ahí mismo usted, señor juez, objeto esa pregunta, de una. Sí, no hay que pedir permiso ni levantar, sino de una vez, porque es que si usted se queda esperando a que el juez lo vea a usted con la mano levantada, después está distraído mirando alguna cosa en WhatsApp y graves. ¿Listo? Entonces, ojo con ese punto. Ese punto que yo le acabo de mencionar, también lo vamos a encontrar en este mismo artículo. Vemos aquí en la parte de abajo, inciso tercero, dice, las partes podrán objetar preguntas por las mismas causas de exclusión a que se refiere el inciso precedente. ¿Cuáles son las causas de exclusión de las preguntas? Ya vimos, inconducentes, impertinentes, inútiles. Las preguntas que no son claras, que son imprecisas, ¿sí? Ya, lo que acabamos de ver, que está aquí en el inciso 3. Estamos acá leyendo el inciso 4, ¿listo? Las preguntas relativas a hechos que impliquen responsabilidad penal se formularán por el juez sin juramento. ¿Por qué dice eso? Porque recuerden que todos tenemos la garantía constitucional de la no autoincriminación. Entonces, si la pregunta puede llevar a una responsabilidad eso es muy penal, fácil. Tienes que entrar por... venga, yo lo silencio porque ya le funcionó el audio cuando no era. Entonces, ya se me perdió hasta la idea, porque era muy fácil. Estamos en autoincriminación. Sí, de la no autoincriminación, gracias. Entonces, si yo le hago una pregunta de autoincriminación y usted dice, sí, yo iba borracho manejando cuando lo atropellé, pues ahí estás reconociendo una responsabilidad penal. Entonces, punto número 1,
las hace el juez. Las que tengan que ver con responsabilidad penal, no las hacen las partes, sino que las hace el juez. Y así evitamos que haya calumnia o que haya injuria o que haya ese tipo de cosas. Y segundo, no se hacen bajo la gravedad de juramento. O sea, que ¿qué? Usted puede decir mentiras, básicamente lo que están diciendo ahí. Incluso se puede negar a responder la pregunta, porque ante la garantía del beneficio de no autoincriminarse, usted puede ahí mismo, e incluso el abogado puede decir ahí mismo, usted no tiene que contestar esa pregunta, ¿sí? Porque yo tengo la garantía de la no autoincriminación. Le voy a volver a dar el audio a Juan Pablo. Juan Pablo, ¿me escucha ahí, cierto? Sí, sí, sí. Ah, listo. Ya funcionó al fin. Al fin, Muy al bien. fin. Listo. Recuerden, muchachos, todos que yo estoy grabando esta clase y apenas termino la clase, la monto a YouTube y les mando un correíto con el link para que puedan revisarlo. Sería muy bueno que hicieran un grupo de WhatsApp y me incluyan ahí para no tener que hacerlo por correo, sino que sea más inmediato por WhatsApp. Entonces, si pueden, dejen en el chat Número. el número de teléfono para que alguien, algún alma caritativa se encargue de hacer ese grupito de WhatsApp mientras yo voy dando la clase. Listo. Otra advertencia que hagamos aquí en la mitad, aprovechemos. Estas clases en esta aplicación, como la aplicación es gratis, solamente duran 40 minutos. Entonces, si se nos acaba el tiempo y nos falta todavía tema, entonces lo que hacemos es volver a hacer otra llamada. Hacemos como una especie de break. Tomamos un vaso con agua, hacemos otra llamada y nos volvemos a conectar ya Profe, el tiempo que sea necesario. Dígame, profe, ¿en dígame, la dígame. semana entrante sigue con las fechas de los exámenes o no? Déjeme, yo miro cómo estamos. La semana entrante La semana tenemos entrante examen. tocaría examen. Sí, hacemos el examen. Sí, no hay Sí. problema. Esa Sí, información. Ah, bueno. listo. Sigamos entonces con el tema que venimos tratando. Listo. Práctica del interrogatorio. Artículo 203. Vamos a empezar a mirar ya cómo es la práctica. Ahorita estamos viendo como las reglas que tiene el interrogatorio. Ah, no, nos faltó un pedacito. Qué pena, nos faltó ahí un pedacito. ¿Sí? Nos faltó, dice aquí, a ver qué se me fue. Ahí están viendo el código, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Cada pregunta deberá referirse a un solo hecho. Si contiene varios, el juez la dividirá de modo que la respuesta se dé por separado en relación con cada uno de ellos. Y la división se tendrá en cuenta para los efectos del límite de preguntas. ¿Sí? O sea, usted no puede decir, ¿usted con quién estaba la noche del 24? ¿A qué horas estaba y a dónde fue? ¿Sí? Porque ahí habrían tres cosas diferentes. Entonces, las preguntas tienen que ir dirigidas, cada pregunta, a demostrar una sola cosa. Si el juez ve que la pregunta tiene 12 hechos o 3 o más, la puede dividir en varias. Y dijimos que había un límite de 20. Entonces, si a usted le dividen la pregunta en 2, ya no le quedan sino 18 preguntas. ¿Sí me entienden? Entonces, hay que tener cuidado con eso. De que hay que preguntar de a un solo hecho. ¿Listo? Ahora sí pasemos al siguiente punto, que es la práctica del interrogatorio. Práctica del interrogatorio, artículo 203. Antes de iniciarse el interrogatorio, se recibirá el interrogado juramento de no faltar a la verdad. Recordemos que ese juramento, ya hoy en día no se utiliza la palabra juramento por los problemas que eso nos genera a nivel cultural y religioso. Ese sería el interés público. No, no tanto es eso, sino que, ¿qué es lo que se hace? A la persona se le exige un juramento para que haga la promesa de que va a decir la verdad. Y se le advierte que si incumple ese juramento, esa promesa de decir la verdad, eso tiene unas consecuencias de tipo penal, ¿sí? Que el perjurio y ta. Entonces, lo que yo trato es de garantizar que la persona va a decir la verdad mediante esa amenaza o esa disuasión del proceso penal. Sin embargo, lo que yo les estaba diciendo era que algunas personas dicen que no pueden jurar porque la religión se lo prohíbe o culturalmente no lo pueden hacer. Entonces los jueces han reemplazado la palabra juramento por la palabra promesa. Ya casi siempre usted en las audiencias escucha la palabra es promesa, ¿sí? Señorita Giselle, ¿promete usted decir la verdad, no faltar a ella y es consciente de que en caso de que falte a la verdad, podrá incurrir en el delito de con una pena de tanto a tanto? Entonces la persona dice, sí, prometo que voy a decir la verdad y soy consciente de ello. Listo, perfecto.
Y nada de levantar la mano y poner la mano sobre la Biblia, la Constitución, nada de eso. Eso es de las películas de Estados Unidos. Aquí no, aquí es simplemente prenda el micrófono y ya. Y diga, sí, lo acepto, ¿ya? O sí, prometo, ya, nada más. ¿Listo? Muy bien. Volvamos aquí al código. En la audiencia también podrán interrogar los litisconsortes facultativos del interrogado. El interrogado deberá concurrir personalmente a la audiencia, debidamente informado sobre los hechos materia del proceso. Si el interrogado manifestare que no entiende la pregunta, el juez le dará las explicaciones a que hubiere lugar. ¿Sí? Básico, nada. Señor, no le entiendo. ¿Usted lo que está preguntando es esto? Sí. ¿Listo? Cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o afirmar. ¿Qué es una pregunta asertiva? Preguntas de sí o no. Es decir, ¿es cierto sí o no que tal cosa? Usted ahí la respuesta es sí o la respuesta es no, punto. No hay que decir nada más. Cuando de eso se traten las respuestas. Cuando las preguntas sean más abiertas, como explíquenos qué fue lo que pasó. Yo ahí no es una respuesta de sí o no, sino que la respuesta tiene que ser amplia. Tiene que explicar para contextualizar a la persona, al juez, de qué es lo que está ocurriendo. Pero ¿Cómo se llaman esas preguntas? Las abiertas, ¿sí? O no asertivas, simplemente. Le puedes poner como asertivas, preguntas de sí o no, y no asertivas. Incluso mira que el código las llama no asertivas. Mire aquí el inciso, dice, cuando la pregunta fuere asertiva, la contestación deberá limitarse a negar o afirmar la existencia del hecho preguntado, pero el interrogado podrá adicionarlo con las explicaciones que considere necesarias. La pregunta no asertiva, o sea, abierta, ¿sí?, deberá responderse concretamente y sin evasivas. El juez podrá pedir explicaciones sobre el sentido y los alcances de las respuestas. Ojo aquí con esto, muchachos. Ya es consejo del tipo profesional. Usted siempre debe preparar a las partes y a los testigos. Pero ojo, esa expresión, preparar al testigo y preparar a la parte, no quiere decir que usted les va a decir que digan mentiras. No. Usted lo que tiene que hacer es preparar a la persona para lo que viene, porque la mayoría de las personas no son abogados y no tienen ni idea, ni nunca han estado en una situación de esas, entonces se ponen nerviosos y no saben qué es lo que ocurre. Y ahí es donde vienen los errores que después se pagan caro dentro del proceso. Entonces, ¿qué es lo que digo? Usted se debe reunir con los testigos y con la parte y decirle, vea, va a pasar esto, usted va a estar sentado aquí, le van a hacer esta clase de preguntas, usted debe responder así o así. Y una de las claridades, pero, ojo, pilas que esto vale oro. Decirle a las personas, si la pregunta es de sí o no, responde sí o no. Mire que el código dice que usted puede adicionar, en la gran mayoría de los casos, explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. ¿Sí? Entonces, sí o no, punto, ya no diga nada más. A mí me ha pasado que mi parte, al que yo represento, le hacen una clase de preguntas de esas y por adicionar y tratar de quedar bien, lo que hace es embarrarla y confundir. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Les voy a poner un ejemplo. Profe, ¿uno cómo puede controlar eso? Preparando a la gente, diciéndole las preguntas que se le van a hacer. Ojo que cuando usted los prepara, usted tiene que ser muy claro y decirle a las personas, usted no va a decir mentiras. Si no sabe, diga que no sabe. Si no es cierto, diga que no es cierto. Pero no diga mentiras, porque es que a usted no le sirve. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Usted no necesita que el testimonio sea a su favor. No, no, no. Usted lo único que necesita es que la persona diga la verdad, no más. Porque si la persona dice mentiras, además de que ese man se mete en un problema de tipo penal, que fue lo que les acabé de decir, que usted le dice jure que va a decir la verdad y si no lo hace, eso es un delito, ¿sí? Además de que eso le genera un problema de tipo penal, la pregunta y la prueba toda pierde valor porque es falsa. Entonces a mí no me sirven testigos falsos. Yo lo que necesito son testigos que digan la verdad. O sea, si yo estoy llamando a Tatiana o a Sara
para que me testifiquen o rindan esa declaración de parte en caso de ser demandante o demandado. Yo lo que necesito es que ellas digan la verdad. Si no dicen la verdad, ahí es donde empiezan los problemas graves. Para ellas de tipo penal y para mí de tipo procesal, porque entonces yo me quedo sin fundamento de cómo demostrar de que ese hecho es cierto, porque el juez le va a perder la credibilidad a la persona, ¿sí? Entonces, clave con eso. Miren este ejemplo. Yo les he contado de un proceso reivindicatorio que tuve en el cual que había un señor que compró una propiedad, que él vivía en Estados Unidos, pero como vivía en Estados Unidos la puso a nombre del mejor amigo. Sí, y que el mejor amigo luego después se murió y entonces, y después el que la compró también se murió, entonces los herederos del dueño real tuvieron que hacer la sucesión con el mejor amigo, ¿listo? Entonces le queda a los herederos del dueño real, con el problema de que había una persona viviendo en esa casa. Y esa persona no se quiere ir, entonces nos toca demandar a nosotros, a mí me contratan los herederos, los dueños ahora de la casa, para que saque a la persona que está viviendo ahí. La persona que está viviendo ahí contrademanda y contesta diciendo que es poseedor, que no lo pueden sacar porque ella no estaba cuidando la casa, sino que era un poseedor. O sea, que lo que está haciendo es actos de señor y dueño. ¿Sí? Sí. Entonces yo intento demostrar que eso no es cierto y le hago un interrogatorio de parte a esa señora y entonces le digo, ¿usted paga los impuestos? No, no, yo no pago impuestos. ¿Usted paga el predial? No, no, no pago predial. ¿Usted paga la administración? No, 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 nada, nada, No, nada. señor y dueño. Listo, pero entonces interrogo a mi cliente, que es uno de los dueños de la casa, ¿sí? Haga de cuenta Juan Pablo, y llego y yo le pregunto, Juan, ni siquiera yo, le pregunta al juez, Juan, ¿quién es el dueño de la casa? Y llega esta Biblia y dice, no sé. ¿Cómo que no sabe, profe? ¿Por qué hice eso? Ah, esas son las ¡Qué las hueva! respuestas a veces. Listo. Yo soy el dueño. No sé. Y entonces el juez ahí mismo se queda mirándolo, ¿pero qué? ¿Cómo así? Ellos ¿Cómo así casi que no echan la sabes? culpa, ni tira, ya nace, profe, ellos casi ya nace, no. Exacto. Esas son las embarradas que usted le tiene que decir a las personas. Hey, ¿qué hubo, pues? Se me va a acabar la sesión en este momento, se va a acabar el tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colgar esta llamada y voy a hacer otra ya mismo. Listo. Entonces, si quieren. Bueno, entonces continuemos. Entonces, cuando hablamos de la preparación del testigo, la preparación de la persona, básicamente lo que tenemos que decir es, número uno, no diga mentiras. Número dos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Quién va a estar ahí? ¿Cómo va a ser el proceso? ¿Sí? Entonces, usted va a estar sentado en un escritorio, va a tener así un micrófono que lo está apuntando y que tiene un anillito rojo que alumbra cuando usted esté hablando. Si le preguntan cosas de sí o no, las llamadas preguntas asertivas, sí o no. Si es necesario, uno puede dar una explicación. Sí, pero venga, esto es así. O no, pero es que tal cosa. Pero la gran mayoría de las veces es mejor simplemente sí o simplemente no. ¿Sí? Pero se pueden hacer esa clase de aclaraciones. Por ejemplo, lo que yo decía ahorita. Señorita Giselle, sírvase a responder sí o no si usted firmó el pagaré que está aportado en el proceso. Entonces usted puede decir, sí, yo lo firmé. Pero cuando lo firmé estaba en blanco, no como aparece ahí que está lleno. Muy importante esa aclaración, por cierto. Entonces, se pueden hacer esa clase de aclaraciones cuando son preguntas asertivas. Sin embargo, la recomendación es sí o no, no más. ¿Listo? Bueno, a ver, sigamos con el código. Miren acá abajo. Ustedes ven el puntero mío, ven el mouse. Listo, perfecto. Sí. Miren acá abajo donde dice, si el interrogado se negare a contestar o diere respuestas evasivas o impertinentes, el juez lo amonestará para que responda o para que lo haga explícitamente con prevención sobre los hechos de su renuencia. ¿Qué significa esto? Si usted no responde, lo pueden multar hasta 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ojo con eso. Si usted no responde, lo pueden poner a pagar. Eso hay que decírselo a la gente. Usted tiene que responder las cosas, a menos que se trate de las respuestas que lleven a un delito penal, en cuyo caso sí se puede negar. Pero generalmente, usted tiene
tiene que responder. ¿Listo? Sigamos acá con lo que veníamos tratando. El juez de oficio o a petición de alguna de las partes podrá interrogar a las demás que se encuentren presentes si lo considera conveniente. ¿Sí? La parte al rendir su declaración podrá hacer dibujos, gráficas o representaciones con el fin de ilustrar su testimonio. Estos serán agregados al expediente y serán apreciados como parte integrante del interrogatorio y no como documentos a sí mismo. Durante la declaración, el interrogado podrá reconocer documentos que obran en el expediente. Ojo que esta parte es importante. Ahí tenemos dos cosas. Lo de hacer documentos, lo de hacer gráficas, dibujos o demás, y lo de reconocer documentos. Son dos cosas importantes. Digamos que yo le estoy preguntando, señorita Estefanía, explíqueme cuál es el lindero entre las dos propiedades. Entonces ella podría coger y decir, vea, mire, señor juez, vea, la finca tiene esta forma, y entonces llega y la dibuja, vea. Por acá, por este ladito, es donde pasa la quebrada. Y aquí, entre esta quebrada y este árbol, aquí es donde están lindando las dos fincas, ¿sí? Eso es a lo que se refiere que usted puede hacer dibujos o gráficas. A mí no me ha tocado eso nunca. Nunca me ha tocado que la persona necesite hacer un dibujo, pero eso se puede hacer, pues. ¿Qué significa eso de que se ingresa al expediente, pero no como un documento aparte, sino como integrante del testimonio? Si eso fuera un documento aparte, como es una prueba nueva, que esa la vemos más adelante, entonces yo sobre esa prueba puedo decir que es falsa, que es, en fin, ¿sí? No, aquí se dice que esa respuesta tiene como contexto, que tiene como ayuda ese dibujo o esa gráfica que hizo la persona. Punto número 1. Pero eso es lo menos importante de lo del código. Lo más importante es la otra parte que dice, donde dice que las partes pueden reconocer documentos que se presenten. ¿Qué es esto? Resulta que usted puede ingresar documentos nuevos al proceso si usted se los presenta a la parte. Muchas veces yo ya no tengo término para pedir pruebas nuevas. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo solicitar en el interrogatorio de parte que la persona me reconozca un documento. Por ejemplo, un contrato. Y el contrato no lo pusimos como prueba. ¿Sí? Digamos, estamos discutiendo en ese proceso de divisorio con prescripción adquisitiva de dominio. ¿Sí? ¿Cómo demuestra el poseedor que ejerce actos de señor y dueño? Por ejemplo, celebrar un contrato de arrendamiento sobre el parqueadero de la casa, por decir algo. Porque ¿quién es el que dispone para arrendar las cosas? El dueño. Pero en ese momento se había perdido el contrato o cualquier cosa. Yo podría llegar y decirle, Juliana, ¿es cierto que usted firmó este contrato de arrendamiento sobre el bien inmueble? Eso se llama reconocer un documento. ¿Sí? Y entonces Juliana llega y coge el documento y dice, sí, señor, este documento lo firmé yo. ¿Sí? Al reconocer ese documento, el documento se puede integrar al proceso como una prueba. ¿Sí me entiendes? Como adicionar una prueba nueva. ¿Sí? Entonces, clave ese punto de reconocer. Y usted ahí también puede objetar, porque la persona puede no reconocerlo y decir, no, yo no reconozco nada. Sí, no, esa no es mi firma, no, ese documento, yo nunca había visto ese documento. Entonces, ahí en ese caso no se puede tener en cuenta. ¿Entendido a qué se refiere eso en el código? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces sigamos. Inasistencia del citado al interrogatorio. Ojo pues con esto. Artículo 204. La inasistencia del citado al interrogatorio solo podrá justificarse mediante prueba, siquiera sumaria, de una justa causa, que el juez podrá verificar por el medio más expedito, si lo considera necesario. Si el citado se excusa con anterioridad a la audiencia, el juez resolverá el auto contra el cual no procede ningún recurso. Las justificaciones que presente el citado con posterioridad a la fecha en que deba comparecer solo serán apreciadas si se aportan dentro de los 3 días siguientes a la audiencia. El juez solo admitirá aquellas que se fundamenten en fuerza mayor o caso fortuito.
Si acepta la excusa presentada por el citado, se fijará una nueva fecha y hora para practicarla para la audiencia, sin que sea admisible una nueva excusa. La decisión que acepte la excusa y fije nueva fecha se notificará por estado o en estrados, según el caso, y contra ello no procede ningún recurso. Entonces, si la persona no asiste a la audiencia de interrogatorio, puede excusarse, siempre y cuando tenga una prueba de que no asistió por una fuerza mayor o caso fortuito. Cualquier prueba, sea siquiera sumaria, es decir, una cita médica, o una incapacidad médica o cualquier cosa. En este momento que estamos todos encerrados en la casa, pues esto es una fuerza mayor. O sea, esta es prueba suficiente. Entonces, usted que no es necesario probar porque esto es un hecho notorio. Sí, en este caso no necesita prueba. Simplemente haría mención de que estaba encerrado por la vuelta del COVID-19. ¿Listo? Pero vamos a suponer que usted se enfermó. Entonces necesitaría la historia clínica y la incapacidad. ¿Sí? O que ocurrió pues cualquier cosa de fuerza mayor o caso fortuito. Si usted no puede, porque digamos para ese día le presentaron una cirugía urgente, entonces usted manda con anterioridad la excusa y podrías incluso lograr que el juez reprograme la audiencia si esa prueba es totalmente necesaria. ¿Ok? Pero donde está la parte más grave es lo que sigue. Confesión presunta. La inasistencia del citado a la audiencia. La renuencia a responder las preguntas evasivas. Perdón, la renuncia a responder y las respuestas evasivas harán presumir ciertos los hechos susceptibles de prueba de confesión sobre los cuales versen las preguntas asertivas admisibles contenidas en el interrogatorio escrito. Entonces, aquí es donde está la clave del asunto. Si la persona no asiste o si no quiere responder o me responde con evasivas, se tendrán como ciertos los hechos susceptibles de confesión a los que se refieran esas preguntas. Gravísimo. Imagínense que yo le estuviera preguntando, ¿es cierto sí o no que usted firmó el contrato? Y Giselle se queda callada y no dice nada. O dice cualquier otra pendejada. Le reitero, señorita Giselle, que debe responder la pregunta que se le está haciendo. ¿Es cierto sí o no que usted y sigue sin responder? Listo, quedó demostrado que sí lo firmó. ¿Ya? Quedó demostrado que sí lo firmó. Profe, o Y sea aquí que es donde... Dígame. o sea que si uno no responde la pregunta, sea como si uno la estuviera afirmando. Exactamente. Ya. ¿Sí? Las únicas que usted tiene derecho a no responder son las que ya les dije, las que estén versadas sobre delitos, sí, sobre situaciones penales, en cuyo caso usted tiene derecho a guardar silencio por la garantía de no autoincriminación. De resto, a usted le pueden preguntar cualquier cosa, ¿sí? Y cualquier cosa es cualquier cosa. En un proceso de divorcio, a usted le pueden preguntar, señorita Giselle, haga el favor de responder por qué razón usted no quiere tener relaciones sexuales con su marido. ¿Sí? Le pueden preguntar, ¿es cierto, señorita Estefanía, que usted es homosexual? ¿Sí? Le pueden hacer preguntas totalmente íntimas, porque es que, por ejemplo, en el proceso de divorcio, esa es la clave del asunto, porque es que si Estefanía se casó con un hombre y es homosexual y eso lleva a que entonces no tenga relaciones sexuales, entonces ahí hay uno de los elementos constitutivos del matrimonio que no se están presentando y esa sería la causal de divorcio, incumplimiento de los deberes conyugales, lo que se llama el débito conyugal, ¿sí? Entonces mire y la gente, ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a responder eso? Por Dios. Por eso es que esa clase de procesos, como el divorcio, es que yo siempre digo que lo mejor es hacerlo de mutuo acuerdo, porque es que usted va y se expone a que le hagan esa clase de preguntas y tenerlas que responder y que queden grabadas en video y que sean públicas. ¿Sí? Entonces, ojo pues. Entonces, si usted no asiste o no responde o responde con evasivas, eso me genera
que se presume cierta los hechos. Ahí tenemos otra razón muy importante por la cual a mí me interesaría hacer el interrogatorio de manera escrita con anterioridad, ¿sí? Porque entonces ahorita nos estamos preguntando, bueno, ¿y cómo para qué voy a pasar las preguntas antes? Para que el juez, la contraparte las mire y ya de una vez vaya preparado a qué es lo que va a responder y qué es lo que va a decir. Ese es un riesgo que usted corre, pero también se gana esto. Si la persona no asistió a esa audiencia de interrogatorio, los hechos de las preguntas quedaron demostrados. Se llama confesión presunta, ¿sí? Que es lo que está aquí regulado en este artículo 205. Y ese sí es la clave, mejor dicho, golazo. Si usted logra esto, golazo. O sea, es que... Entonces, por eso siempre tenemos que considerar a la hora de hacer una demanda o de pedir la prueba, porque no solamente con la demanda, sino que con la contestación también se puede dar, que si vamos a pedir un interrogatorio de parte, de pronto hacer las preguntas y enviar las preguntas también por escrito. Hay que considerarlo. No siempre es una buena estrategia, no siempre. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque la otra persona ya va preparado y ya va a ir con todos los argumentos para poder responder. Entonces, no siempre es una buena estrategia. Hay que analizar según el caso concreto. Pero miren pues que aquí vimos varias cosas muy importantes. Que si la persona no responde, tan. ¿Listo? Profe, Dígame. cuando uno pide el interrogatorio de parte por escrito, digamos, el juez es el que tiene que aprobar eso o no Sí. simplemente. Ah, ya. Porque es que siempre que vos pedís una prueba en la demanda, el juez analiza si te la concede o no te la concede. Generalmente vos pedís las pruebas en la demanda y en la admisión el juez te dice si te acepta o no te acepta la demanda y si te decreta o no te decreta las pruebas, ¿sí? O si no lo hace ahí, lo hace en un auto posterior, que es el auto que decreta pruebas y fija fecha de audiencia. Que ese auto se da, se presenta la demanda, luego se da la contestación, la admisión, luego la notificación, luego la contestación y ahí sigue ese auto, ¿sí? Entonces el juez lo que hace en ese auto es mirar las pruebas que se pidieron en la demanda y las pruebas que se pidieron en la contestación y resuelve si acepta o rechaza esas pruebas pedidas. Y eso incluye las preguntas. ¿Por qué razón el juez va a aceptar o rechazar las pruebas que usted pidió en la demanda o en la contestación? Los requisitos probatorios. ¿Sí? Entonces el juez va a mirar si las pruebas que usted pidió, y esto incluye el interrogatorio y las preguntas que usted mandó, si son conducentes, si son pertinentes, si son útiles y si son legales. ¿Listo? Si no cumplen esos requisitos, entonces el juez simplemente rechaza la prueba. ¿Sí? Y ya vimos cuáles son las preguntas que se rechazan, que acuerde que dijimos, las preguntas inconducentes, impertinentes o inútiles, las que sean capciosas, que induzcan al error, ¿sí? También son preguntas que se rechazan. Entonces, en la mayoría de las veces, lo que yo recomiendo es, hagamos preguntas asertivas de sí o no, cuando sea posible. Y cuando necesitemos una explicación, hagámosla. Pero en la medida de lo posible, otro consejo, no haga preguntas abiertas. Porque cuando usted abre preguntas, usted hace preguntas abiertas, usted le está dando la posibilidad al otro de que se explaye, de que explique, de que dé razones, de que justifique, de que haga todo. Y usted lo que quiere es que la persona me responda sí o no para demostrar el hecho de que pasó esto o aquello. ¿Sí? Porque es que si yo le hago la pregunta, Giselle, ¿es cierto sí o no que usted no tiene relaciones sexuales con su marido hace 6 meses? Ahí me tiene que responder sí o no. Sí, ¿cierto? En cambio, si yo le pregunto, Giselle, cuéntenos cuáles son los problemas que usted tiene en su relación con su marido. Y entonces decía, no, lo que pasa es que tal cosa, lo que pasa es que esto, lo que está, que y ahí me puede meter una cantidad de cosas y me puede hablar de violencia intrafamiliar, me puede hablar de... Y entonces eso puede hacer que se distraiga la atención del juez, que le doy espacio para que dé explicaciones, que me introduzca hechos falsos, que me introduzca hechos confusos, que, en fin. En cambio, si yo hago la pregunta de sí o no, yo voy directamente al hecho que yo quiero demostrar y le digo, usted lo que hizo fue esto, ¿sí o no? Ah, sí, listo, ya quedó demostrado, ya lo hizo, confesó, me acaba de confesar, no quiero más.
En cambio, cuando yo le abro la puerta a la explicación, le abro la puerta a, ahí es donde técnicamente cometo yo el error, pero estamos hablando de una recomendación pues ya de tipo profesional, como abogado, ¿sí me entiende? La pregunta se puede hacer. Lo que yo le estoy diciendo es que usted no debería hacer esa clase de preguntas porque me abre la puerta a esas justificaciones. Sí, porque es que Giselle en ese momento me puede decir, sí, es cierto que nosotros no tenemos relaciones sexuales hace 6 meses, pero esto se debe a que el señor es impotente. Entonces, mire que ahí me acaba de justificar el incumplimiento de deberes conyugales. Entonces, a mí se me cayó mi causal. Yo no puedo demandar por eso. Incluso le abrí la puerta a ella para que demande por enfermedad grave e incurable. ¿Sí? O incluso incumplimiento de los deberes conyugales por parte de él. Y mire el tema tan pendejo del que estamos tratando. O sea, estamos hablando de una bobada, ¿sí? Pero esa bobada puede dar lugar a que se decrete el divorcio. Incluso esa bobada podría dar lugar a que se decrete el divorcio y que se acredite la culpabilidad del mismo a una persona. Cuando es enfermedad grave incurable, no. Esa no genera la culpabilidad que da la sanción. Recuerden que cuando usted se divorcia, usted puede tener, según las causales, que se declare culpable al otro y se le pague alimentos vitalicios, ¿cierto? Ahí es donde está la clave del asunto. Esa de enfermedad no genera esa sanción, porque usted no tiene la culpa pues, de estar enfermo, ¿sí? Ni más faltaba. Pero si hay, por ejemplo, incumplimiento de los deberes conyugales, esa sí genera, porque es que usted está incumpliendo el contrato. Es como si yo le vendí a usted un carro y usted no me pagó la plata, estás incumpliendo el contrato. Entonces yo te puedo cobrar, además de la plata del carro, te puedo cobrar una cláusula penal. Básicamente así funciona el divorcio. Si vos incurriste en esa causal, entonces yo te puedo cobrar una cláusula penal. ¿Cuál sería la cláusula penal? Los alimentos de manera vitalicia. Entonces, para mí es clave demostrar que la persona incurrió en ese hecho. ¿Cuál es el hecho? La causal de divorcio. Divorcio. ¿Sí? Entonces, sí se pilla la diferencia entre las preguntas y cómo una pregunta me puede llevar a sí o no quedó demostrado, o la otra ya me abre el espectro y es muy grave. Entonces, a la hora uno de hacer preguntas, como abogado de una parte, tiene que estar muy pilas y echarle mucha cabeza de qué es lo que vas a preguntar y cómo. Sin embargo, hay algo que nos facilita mucho la vida a nosotros en el derecho civil. Dentro del derecho civil, cuando se hacen estos interrogatorios, primero pregunta el juez y el juez hace las preguntas que él considere necesarias. Entonces el juez, además de preguntar lo básico, cómo se llama, quién es usted, dónde vive, cuál es su edad, cuál es su relación con, cuál es el problema, sí, el juez le hace las preguntas que él considere que sean necesarias. Cuando el juez ha terminado de preguntar, le corresponde a los dos abogados. Y entonces el juez dice, tiene la palabra el demandante o el demandado, dependiendo de quién haya pedido la prueba. ¿Sí? Algunas veces los jueces hacen unos interrogatorios tan buenos y hacen unas preguntas tan precisas y tan bien hechas que usted no tiene que preguntar nada más. Usted lleva sus 20 preguntas y el juez ya las preguntó todas. Entonces usted dice, no, señor juez, no tengo nada más que preguntar. Ya, pues las respondió ahí ya. ¿Sí? No hay problema. ¿Sí? Entonces eso nos facilita. ¿Por qué nos facilita? Les dice la claridad de que en civil, porque en el derecho penal el juez no puede preguntar nada. Porque el juez no puede practicar pruebas de oficio. ¿Sí? Entonces la diferencia entre el civil y el penal se da porque el juez dentro de al no poder practicar esas pruebas de oficio, no puede hacer preguntas él. Él se debe limitar a escuchar las preguntas que le hacen las partes. ¿Listo? Entonces, si usted lo compara con el civil, hay una diferencia gigantesca. El solo hecho de que el juez pueda hacer las preguntas cambia el contexto, porque el juez puede incluso preguntar para confirmar la teoría que él tiene del caso. Usted, de las mismas preguntas que hace el juez, usted ya puede saber el juez para dónde va, que es más o menos lo que quiere. Entonces usted ya sabe si necesita hacerle más fuerza a usted con el interrogatorio, si se queda quietecito porque el juez ya se vio. Y fuera de eso, que hay veces que los jueces hacen preguntas y las personas se van sulfurando y el juez se va emberracando con ellos y entonces usted ya dice, este man ya está quedando, quedémonos quietecitos. Señor juez, no tengo nada más que preguntar. Profe, ¿y usted puede cambiar las preguntas en el Sí, transcurso? Claro que sí. Incluso usted después de haberla hecha la puede reformular. Sí, usted llega a decir, no, venga, voy a reformular esa pregunta, voy a retirarla, vamos a reformularla de esta forma.
y hace una nueva pregunta o le cambia la forma para que la pregunta sea más al punto. Por eso la llamamos asertiva, que va es al sí o al no, tin, derecho. ¿Sí? Entonces, usted sí lo puede hacer, la puede reformular. Incluso eso pasa mucho cuando usted le objetan las preguntas. ¿Sí? Usted le objeto la pregunta. Ah, bueno, me permito reformular, señor juez, y la cambia. Sí se puede hacer, no hay problema. Y usted puede objetar las preguntas del juez también. El hecho de que el juez esté haciendo las preguntas y que él sea la autoridad en el proceso no quiere decir que él está por encima del bien y del mal. Si el juez está haciendo preguntas que son impertinentes, inconducentes, inútiles, ¿sí? O preguntas que sean capciosas, ¿sí? De esas otras, usted mismo, pues, señor juez, objeto esa pregunta tal cosa. No es común porque los jueces tratan de cuidarse muchísimo de ese tipo de cosas. Pero puede ocurrir que el juez haga esa pregunta y que a usted le toque hacer la réplica y decirle, señor juez, un momentico, venga a ver, hey, ¿sí? Listo. Entonces, ¿qué dudas tenemos acerca del interrogatorio de parte? Entonces, como tarea, leas en todos los articulitos que acabamos de ver. El 205, el 204, el 203, el 202, ¿sí? Esos son los artículos que tenemos que ver, que son bien importantes. ¿Listo? Para terminar la clase de hoy, vámonos a terminar con la confesión. Hablemos de confesión. Recuerden que cuando estuvimos hablando de los medios de prueba, a ver, yo vuelvo aquí a la diapositiva de los medios de prueba. Era esta. Esta, aquí están. Entonces tenemos declaración o interrogatorio de parte, confesión, ya vimos el testimonio de terceros. Entonces vamos a hablar de confesión, el azulito, el segundo que está acá, confesión. Listo. Y nos vamos a ir para el artículo 191 del Código General del Proceso. ¿Sí? ¿Qué dice? Requisitos de la confesión. La confesión requiere, primero, que el confesante tenga capacidad para hacerla y poder dispositivo sobre el derecho que resulte confesado. ¿Cuál es la capacidad para hacerla? La capacidad de ejercicio. Y que el hecho sea propio. Recuerden que yo les había dicho que existe una diferencia entre confesión y allanamiento. Básicamente, la confesión es aceptar la comisión de un hecho propio. ¿Sí? Y de un hecho que yo realicé. Yo no puedo confesar por los hechos de los otros. Yo confieso que el doctor Iván Duque sí era amigo íntimo y personal y recibió plata del Ñeñe Hernández. No, el que tiene que hacer eso es él. ¿Sí? Usted no puede confesar. Ahí me le dice, un momentico, espérese. Usted no puede hacer eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ese es el asunto, que la confesión solamente versa sobre los hechos propios. ¿Sí? Yo no puedo confesar por terceros. Eso incluso se ve antes perverso. Usted lo que está tratando es de indilgarle responsabilidades a un tercero. ¿Sí me entiende? Se ve antes No, queda ahí mal. la responsabilidad. Sí, no, antes quedas mal. O sea, eso antes es la embarrada peor. Ya, mejor dicho, no. Segundo requisito. Bueno, no. Estamos hablando de que tenga capacidad, es decir, que sean hechos propios y que la persona pueda hacerlo y que el derecho sea dispositivo. Hay derechos que no se pueden disponer, como los estados civiles, por ejemplo. Entonces, yo no puedo disponer de los estados civiles, ¿sí? O de la dignidad de las personas, o del nombre, o de ese tipo de cuestiones. En civil, como casi todos los procesos civiles y muchos de los de familia se versan sobre derechos de tipo patrimonial, entonces casi siempre estamos hablando de que son derechos que son disponibles. Sin embargo, cuando hablamos de derechos que no sean disponibles, pues entonces no se podrá hacer confesión sobre los mismos. ¿Listo? Básico, no tiene ningún problema. Ay, parece que se me fue por acá. Estamos viendo el código, ¿cierto? ¿Ustedes están viendo el código? Sí. Listo. Que verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas adversas al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Claro, porque es muy fácil, pues, confesar cosas para mí. Yo confieso que me gané el baloto y que Bancolombia me debe pagar los 65.000 millones. Pues, no. La idea de la confesión es que usted reconoce un hecho, pero que trae consecuencias adversas. Porque es que si usted está
confesando hechos que trae consecuencias propias, entonces ahí podemos caer en que usted está confesando cosas para obtener beneficios. Y eso es lo que podríamos llamar un abuso del derecho, ¿sí? Esa no es la finalidad de la confesión. La finalidad de la confesión es dar por cierto algunos hechos, pero la idea de darlos por ciertos es porque se le resultan adversos al menos, ¿sí? Porque si es para ganar, pues entonces no es confesión, usted está haciendo otra cosa, ¿cierto? Tercero, que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Otra vez volvemos con la conducencia. Recuerden que yo les había dicho que la conducencia se analiza desde dos puntos de vista. Aquí les había puesto esta diapositiva, esta misma. La conducencia tenemos que mirar si para un determinado hecho la ley me exige una prueba judicial o me exige una prueba sustancial. ¿Qué son las pruebas sustanciales? Cuando la ley sustancial de manera específica me exige pruebas puntuales. Ejemplos. La identificación personal de las personas solamente se prueba con la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería, de identidad, la identificación de los bienes inmuebles, certificado de tradición y libertad. Los estados civiles, como el nacimiento, defunción o matrimonio, registro civil, la compraventa de bienes inmuebles con la escritura pública, ¿sí? Existencia de las personas jurídicas, certificado de existencia y representación legal, las acreencias con los títulos, valores o los contratos, los pactos entre personas, los contratos, ¿sí? Entonces, la ley en algunos casos, lo que llamamos pruebas sustanciales, me exige pruebas específicas. Si yo no presento esa prueba específica, no se puede demostrar el hecho. Entonces, se entenderá confesado aquel hecho que la ley no me exija una prueba específica. ¿Listo? Por ejemplo, la unión marital de hecho se puede demostrar con la audiencia de conciliación, en la cual los compañeros permanentes reconocen que son compañeros permanentes. Una sentencia declarativa de unión marital de hecho. O una escritura pública firmada por los dos compañeros permanentes donde constituyen la unión marital. Si usted no tiene ninguna de esas tres documentos que los exige la ley 979 del 2005, usted no puede demostrar válidamente que existió una unión marital y por consiguiente una sociedad patrimonial de hecho. ¿Qué pasa si la persona llega y dice, no, pero yo confieso que sí soy compañero permanente? No, no es viable la confesión porque ese hecho requiere una prueba específica, que son algunos de esos tres documentos según la ley 979 del 2005. Entonces, en esos casos, cuando hay pruebas sustanciales, yo confieso que estoy casado. No, el matrimonio se prueba con el registro civil de matrimonio, ¿sí? No, yo confieso que yo soy el representante legal de tal persona. No, para ser el representante legal tenés que presentar el certificado de existencia y representación legal. Entonces, cuando son pruebas sustanciales, la persona no puede confesar porque la ley me exige una prueba específica. Si eso no está regulado en la ley, entonces se acude a las pruebas procesales. Cuando la ley sustancial no regula esa circunstancia en específico, acudimos a las pruebas sustanciales, que son los medios de pruebas, estos que están acá. A ver, ¿qué se me fue? Estos, ¿sí? Los medios de prueba. Entonces tenemos la declaración de parte, la confesión, el juramento, testimonio, dictamen pericial, documentos, indicios, informes, etc. ¿Listo? Entonces yo voy a acudir a estos medios de prueba cuando la ley sustancial de manera específica no dice cómo se prueban las cosas, ¿ok? Entonces, ese es el numeral 3. ¿Listo? Sigamos leyendo. Cuarto, que sea expresa, consciente y libre. Obviamente, si la persona llegó adulterada por alcohol, drogas o algo así, pues no es válida esa confesión. Que sea libre, pues si estás amenazado o cohibido por alguna circunstancia externa, tampoco es válido. Y que sea expresa. Es decir, sí, yo lo hice. Eso es que sea expreso. Quinto, que verse sobre hechos personales del confesante o de los que tenga o deba tener conocimiento, lo que habíamos dicho, los hechos propios, ¿sí? Sexto, que se encuentre debidamente probada si fuera judicial o extrajudicial o trasladada, ¿sí? Entonces, esos son los elementos o los requisitos de la confesión, ¿listo?
Vamos a leer los artículos referentes a la confesión, es decir, a partir del artículo 191. Los artículos referentes a la declaración de parte, al interrogatorio de declaración de parte, y los otros que habíamos mencionado, para que la próxima semana, que es el examen, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a dar la clase para que avancemos otro poquito, ¿listo? Y yo les activo el examen. Apenas terminemos la clase, se les activa el examen. Y entonces, ¿qué entra? Todo el tema que hemos visto, ¿listo? Profe, yo tengo una pregunta referente a ese examen, porque Dígame. me queda una duda de quiénes pueden ser testigos. Usted me había dicho que los abogados, pues, según todas las respuestas, ninguno puede ser testigo, porque ni los abogados. No, revisamos el examen. Yo tengo una sí. duda con esa pregunta. Si quieren, para la próxima clase, dejamos una primera sesión para resolver dudas del examen anterior. ¿Listo? O sea, ¿por qué no monta pues, como se puede la respuesta o no? Es que el sistema Así a mí sea no me media deja hacer hora. eso. No, el No. sistema no me deja hacer eso, pero lo que sí podemos hacer es que la próxima semana en la clase revisamos dudas de los exámenes. ¿Listo? Bueno, Igual Bueno, ustedes saben que conmigo eso no hay problema. Si la pregunta yo está sí. mal formulada o tiene algún problema, simplemente se cambia la Porque pregunta. O sea, todas las respuestas a mí me dan que ninguno podía ser testigo. Yo puse los abogados, pero ni no, los interdictos. entonces listo. Queda como la Una primera petición. actividad que vamos a hacer. Sí. La primera actividad que vamos a hacer la otra semana, me recuerdan, va a ser revisar lo de los exámenes. Listo. Ustedes se van a encargar otra vez de volver a leer sobre lo de los testimonios y sobre lo de lo que vimos en esta clase de hoy. Listo. Esta clase la voy a montar a YouTube. Eso generalmente se demora 1, 2 o 3 horas mientras carga, porque mientras se renderiza todo el video y todo eso, entonces téngale paciencia. Apenas esté montado, la persona que esté haciendo el grupo de WhatsApp me avisa, me ponen en el grupo de WhatsApp y yo se los pongo ahí, o si no, se los monto por correo. por correo. Acuérdense de poner el número de WhatsApp aquí rápidamente. No quedan sino 2 minutos. ¿Listo? Yo los dejo. Nos vemos entonces la otra semana. ¿Ok? Eso, profe. Bueno,